Expondremos a continuación un conjunto de posiciones donde se tenga que manejar lo que son los factores constantes y los factores variables. En este caso, en esta posición, es una posición que se jugó en el Chess Classic de Londres del 2010, donde se enfrentaban Ludwig Marchane y el campeón mundial Magnus Carlsen. Se llega a una posición donde las blancas están ligeramente mejor. En este caso, el negro, a pesar de tener la pareja de alfiles, no puede compensarla. Caballo C6, torre E8. Aquí el negro no puede capturar B por C, porque le hacen B por C, y si dama por C6, le hacen caballo F6 ganando la dama. Entonces juegan torre E8, caballo E4, F5, caballo C3, dama C5 y caballo por A4. Dama A7, y aquí el blanco vuelve a sacrificar el caballo. Caballo A6, B por A6 y le hacen B6. Caballo por B6 recuperando la pieza y torre por B6. Torre B8 y C5. Alfil E6 y torre B1. D por C5 y torre B7. Torre por B7 y torre por B7. Como verán, a pesar aquí de que las negras tienen la pareja de alfiles, no pueden compensarla, ya que el blanco dispone de una fuerte presión en la diagonal H1-A8 y en el flanco dama. Caballo por C5, dama C8, dama por A6, alfil F7, alfil C6, torre D8 y caballo D7. Como verán, el blanco se ha encargado de restringir la movilidad de las piezas negras. Torre, aquí el negro tuvo que entregar la calidad. Torre por D7, alfil por D7, dama C1 jaque, dama F1, dama por F1, rey por F1, alfil C4 jaque, rey G1, alfil por A2 y alfil A4, E5, F3, alfil H6 y alfil B3, simplificando la posición, quitándole el alfil de casillas blancas, y el negro abandonó. En esta posición es una partida entre Peter Leko y Alexander Haliman, Budapest, donde se presenta que el blanco tiene la pareja de alfiles y ligera ventaja. Aquí el blanco tiene que explotar en el flanco A las debilidades que presenta el negro, donde juegan A4, dama E6, A por B5, A por B5, y aquí dama D3, B por C4, torre por C4, amenazando en un momento dado torre por D4, dama D7, alfil E3, alfil por E3, dama por E3, dama E7,
y alfil A4. Sigue la presión sobre el punto débil C6. Torre B8 y dama C3. Torre C B7 y torre B1. C5 y torre por C5. Caballo por E4 y torre C8 jaque. Rey H7 y alfil C2. F5 y dama F3. Torre por C8 y dama por F5 jaque. G6 y dama por C8. Caballo F6 y dama C3. Torre B6, dama C5, dama por C5, B por C5, torre por B1, alfil por B1, rey G7, rey F3, rey F7, C6, caballo E8, rey E3, caballo F6, alfil E4, caballo E8, rey D3, con ventaja decisiva de las blancas. Esta es una partida entre Mijaíl Volbini y José Raúl Capablanca en el torneo de Avro 1938 en Holanda. Aquí tenemos que el blanco presenta un peón pasado. Sus piezas se ven que no tienen tanta movilidad. En este caso, su alfil de casillas negras. Y sin embargo, ese alfil da al pie con la combinación y juegan alfil A3, admiración, dama por A3 y ahora la jugada clave en la posición caballo H5 jaque, G por H5 y dama G5, rey F8 y dama F6 jaque, única, rey G8 y E7. Al negro aquí no le queda más nada que dar la entrada de la dama en la primera fila y hackear al rey. Dama C1 jaque, rey F2, dama C2 jaque, rey G3, dama D3 jaque, rey H4, dama E4 jaque, rey H5, dama E2 jaque, rey H4, dama E4 jaque, G4, dama E1 jaque, rey H5, con una posición que se acabaron los jaques. Ganando la partida Mijaíl Volbini, el patriarca de los ajedrecistas rusos. Esta posición surge en una partida entre Neuris Delgado y Leniel Domínguez, Guillermito García, Santa Clara 2000, y el blanco entrega la torre en B7, torre por B7. Aquí el negro no puede capturar la torre por dama A4 jaque, rey D8, alfil A5 jaque, rey C8 y mate de dama en E8. Y juega alfil G7, dama A4, rey
F8, torre C7, alfil F5 y G4, alfil D3 y torre FC1, torre D8 y dama D7, E5 y torre C8 ganando. Y el negro abandonó. Tenemos una partida entre Peter Spiller y Garry Kasparov, Tilburg, 1997. Una siciliana. E4, C5, caballo F3, D6, C3, caballo F6. Y aquí alfil E2. No sirve caballo por E4 porque le hacen dama 4 perdiendo la pieza. Juegan caballo B, D7, D3, B6, enroque, alfil B7, caballo B de 2, G6, y aquí Peter Spiller hace D4 entregando el peón de E4, C por D4, C por D4 y caballo por E4 y alfil por E4, caballo G5, es la jugada clave en la posición, D5, alfil B5, alfil G7, F3, alfil F5, G4 y H3, G por F5, H por G5 y F por G6, A6, F por F7, rey por F7 y alfil A4, torre H5, alfil E3, caballo F6 y dama D2, dama D6, torre F2 sobreprotegiendo el punto H2, torre A, H8 y torre G2, torre H3 y torre F1, torre H8, H4 y alfil C2, caballo H5 y alfil F5, caballo F4, alfil por H3, caballo por H3 jaque, rey H1, dama F6, torre G3, dama F5 y alfil G5, caballo por G5 y torre por G5, dama H3 y torre G2, alfil F6 y dama D3, torre por D4, dama G6 jaque, rey E6 y dama E8, torre C4, dama D8, dama F5, torre E1 jaque, alfil E5, dama B8. Y aquí en esta posición, Kasparov abandonó. Aquí tenemos una partida de una siciliana clásica, variante 4 caballos, donde el blanco, en este caso Chiro, sacrifica un caballo en F5. Aquí no puede tomar G por F5 porque te hacen dama G5 jaque, caballo G6 y E por F5 ganando
recuperando la pieza, y hace alfil por F5, E por F5, caballo por D3, C por D3 y dama E5, torre F4 y caballo C5, torre a F1, caballo por D3 y F por G6, F por G6 y torre F7, caballo C5, torre G7 jaque, rey H8, torre F1 a F7, caballo E6 y torre por G6, D3, torre G4, torre G8 y torre por H7, ganando, y Grishu se rindió. Presentaremos una posición entre Savon y Gudmundur Sigurjónsson, Reijade en 1968, donde veremos una valoración dinámica aprovechando sus posibilidades con procedimientos combinatorios forzados. En esta posición, las piezas blancas tienen poca armonía. Sin embargo, las piezas negras disponen de una actividad dirigida hacia el flanco rey. Veremos que la estructura de peones blanca, 2 peones frenan a 3 peones, el de A, el de B5 y el de C6. Y la estructura de peón en el flanco rey es flexible, es móvil. Con un procedimiento, ¿no?, de una valoración dinámica, el negro tiene que jugar dinámicamente, dado que si le coloca un caballo en C5, el alfil de B7 no tiene movilidad. Entonces el negro tiene que jugar con C5, ruptura en C5, caballo por C5 y ahora otra jugada de entregue la calidad para poder tener la actividad de los alfiles. En este caso, las diagonales abiertas, torre por C5, B por C5 y ahora una jugada muy interesante para debilitar la estructura de peones del flanco rey, caballo F3. Si alfil por F3, alfil por F3, alfil por F3, si G por F3, le hacen dama H3, dando mate en H2. Si F4, caballo G4, mate en H2. Y empiezan a defenderse caballo E2 y caballo E4, recuperando la pieza, caballo G3, caballo por D2, G por F3 y ahora caballo por F3 jaque, rey G2 y dama C6, dando jaque doble. Tiene que hacer caballo E4 y caballo por E1, torre por E1 y cambiar el alfil que ya cumplió su función por el caballo de G3. Tiene que tomar con H por G3 porque si no tiene mala estructura de peones. Torre E5 y le juegan torre D1, torre por C5, torre D8 jaque, rey H7 y dama E2, F5 presionando en la debilidad de E4, en el punto E4, torre E4 y aquí el negro empieza a cambiar las piezas en la posición. Tienes ventaja, cambia las piezas. Torre por C4, dama por C4, dama por C4 y B por C4. Como veremos, el negro
tiene un peón pasado y el blanco se encarga de evitarlo, ¿no? Rey F3 y ahora G5. E por F5 y ahora le hacen H5. Aquí se está aplicando el principio de las dos debilidades. El principio consiste que cuando tenga una debilidad hay que crear otra en el otro flanco. ¿Por qué? Porque dos debilidades son difíciles de sostener. Rey E4, C3, rey D3 y H5, H4,